Cuando uno va al vivero y escoge muchas plantas, a la hora de llevarlas a la casa no sabe, primero, ni dónde ubicarlas, porque muchas veces no se les da la información correcta, que es una planta de interior, es una planta de exterior, y ya pasando los días uno se da cuenta o se puso seca o se puso triste, y es porque le falta agua, le falta luz, pero todos esos elementos, todas esas características realmente no se nos da la información necesaria y correcta. Hoy vamos a hablar de eso para que todo el mundo sepa cómo cuidar las plantas de interior. Para que sean la envidia de todos los invitados y digan qué preciosas tienes las plantas. ¿Tiene algo que ver con ese mito? ¿Es mito o realidad de la mano de la persona, de que hay que hablarles a las plantas, de que hay que consentirlas? ¿Eso tiene algo que ver? Pues dependerá de cada quien, ¿verdad? Muchas veces, muchos creen que sí, tiene mucho que ver con la mano, tiene mucho que ver con el cariño que se le da a la planta. Otras veces simplemente por el cuidado. Si no se le da un buen cuidado a la planta, definitivamente por mucho cariño, por muchas palabras bonitas, la planta no va a funcionar. Todas las plantas de interiores tienen que ir en un lugar donde no les dé la luz directa. ¿Cómo debería ser ese tipo de plantas y cuáles serían esas plantas que deben tener mucho más cuidado dentro de nuestro hogar? Vale, en el caso de la luz, tal cual, es bien importante saber en qué posición está tu casa o en qué dirección entra más luz por tus ventanas, por tus puertas. Dentro de la categoría de plantas de interiores, por lo menos hay tres en las que pueden necesitar mucha luz, media luz y algunas que no necesitan luz realmente. Entonces tenemos que ubicarlas en ese orden o en esas categorías para poderlas ubicar de acuerdo a ellas. Pero obviamente esto lo debemos saber a la hora de comprar la planta, asesorarnos en el vivero donde vayamos y preguntar siempre, porque son cosas que no preguntamos. ¿Necesita luz directa o indirecta? Hablemos ahora del cuidado en cuanto al agua. ¿Cada cuánto se le debe poner agua a una planta de interior y cuál es la cantidad? Porque muchas veces la persona le echa tal vez una vez a la semana y le echa una cantidad vasta de agua y puede ahogar a la planta. Correcto, correcto. En el caso del agua es bien importante tener ojo crítico con eso, porque muchos dicen no, que es una planta de interior, necesita estar húmeda. No. La planta en sí necesita riego constante, pero tú tienes que calcular o le metes la mano a la tierra y ves si está demasiado húmeda, momento, ya no le pongas agua. Si le hace falta un poquito de agua, espera un día quizás y hasta que la tierra esté seca, entonces tú le pones la cantidad necesaria. Ya que hablas de ese punto, ¿cómo sabemos que la planta se está quemando o necesita agua o está carente de agua? Cuando las hojas presentan un poco de tristeza, cuando decimos ay, la planta está triste, está como apagada, está agachada o están como enconchadas. Entonces cuando la planta está así, entonces tú realmente te das cuenta que mi planta necesita agua. Entonces vienes con una regadera, con un vasito. Esas hojas que están muertas, que están tristes, que están amarillas, que están quemadas, ¿se deben quitar, se deben retirar y cómo se deben hacer? Claro, cuando ya la planta ya presente estos síntomas, podríamos empezar a cortarlas. Las hojas café no funcionan para nada, entonces hay que cortarlas. Dentro de las plantas que tienen flores, ¿cuál debe ser el cuidado de las flores? En el caso de las plantas que tienen flores en interior, esas por lo general necesitan un poco más de luz, entonces tienes que preocuparte porque esa planta esté en un lugar bastante iluminado, no con sol directo si no lo necesita, pero sí en un lugar iluminado. Las flores necesitan abono también, entonces la cantidad, en el caso de las macetas, la cantidad es menos que si tú vienes y lo tiras en el jardín. Las hojas de las plantas, ya para finalizar, necesitan humectación. Hay una manera de limpiarlas para que aparte de que se vean humectadas, se vean brillantes y se vean una flor sana y una flor con vida. ¿Cómo se debe hacer eso y con qué tipo de productos naturales lo podríamos hacer? Correcto. En el caso, bueno, las plantas todas necesitan limpieza, porque están en el interior, ¿verdad? Entonces tienes como residuos de polvo, residuos de basura. Simple, con un pañito mojado puedes limpiar cada una de las hojas, vea, y ya con eso. Si quieres tener un poquito más de delicadeza, porque la planta es un poco más delicada, el mismo paño puedes, quizás no el agua helada, pero sí quizás a temperatura ambiente igual lo puedes limpiar. Hay unas plantas como las begonias que tienen como pelitos en las hojas. Esas por lo general no se limpian con algún paño mojado porque la textura es la que a ellas les favorece. Entonces puedes agarrar una brocha limpia, suavecito, puedes limpiar cada una de las hojas. Y las demás, hay
productos comerciales que pueden abrillantar las hojas. Entonces con un atomizador puedes regarlas un poquito y con un paño puedes limpiarlo. Entonces vas a tener unas plantas lindas siempre. Gracias, Roxana Girón de Orgánica, por todas estas recomendaciones. Esperamos que usted las siga para que usted persevere en la vida de sus plantas, sea la envidia de sus invitados y por supuesto pues tenga un ambiente hermoso con ese toque verde y ese toque de naturaleza. Gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar con más. Yo soy Estefanía Uribe y nos vemos la próxima semana con más consejos de jardinería. Bueno, ahí estaba aprendiendo.